Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a hablar otra vez de la microbiota, pero de una manera totalmente distinta. Vamos a imaginar, o puedes imaginar, que tu microbiota transforma todo lo que comes y que eso además puede influir directamente en si tus arterias se mantienen sanas o empiezan a acumular placas de arteriosclerosis. Durante años hemos pensado que el colesterol era el villano principal de la historia, pero la ciencia acaba de mostrar que hay otros actores ocultos, metabolitos producidos por bacterias intestinales que viajan por la sangre y activan procesos inflamatorios en el corazón y en los vasos sanguíneos. Uno de estos compuestos, el propionato de imidazol, no solo acompaña la enfermedad, sino que la provoca. Y lo más sorprendente es que lo hace incluso cuando los niveles de colesterol se consideran como normales. Por tanto, hoy vamos a hablar de cómo se descubrió este mecanismo, qué significa para la prevención cardiovascular y cómo puede cambiar la forma en la que entendemos la relación entre microbiota, dieta y corazón. Y para ello tenemos el placer de tener hoy como invitados al podcast a, por una parte, Ana Laura Mastrangelo. Es investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid y es especialista en metabolismo y microbiota. Ha participado en estudios pioneros que conectan moléculas microbianas con el riesgo cardiovascular. Y también tenemos a Iñaki Robles Vera, que es investigador en el CENIC y la Universidad de Granada. Y su trabajo está centrado en la interacción entre microbiota, sistema inmune y enfermedades cardiovasculares, con gran experiencia tanto en modelos animales como en cortes humanos. Pues entonces, agradecer tanto a Ana Laura como a Iñaki haber venido al podcast a hablarnos de su estudio. Es un estudio entre diversos investigadores. Entonces, muchas gracias Ana Laura e Iñaki por estar hoy aquí. A ti, Horacio. Sí, gracias a ti por invitarme. Y a vosotros por estar. Bueno, entonces, lo primero que os preguntaría es si podéis hacer un pequeño resumen divulgativo de en qué consiste este trabajo tan interesante que habéis hecho sobre tanto la microbiota y el propionato de imidazol. Vale, pues te contamos un poco cómo ha sido toda la historia de dónde hemos empezado y dónde hemos acabado. Al principio, nuestra idea era investigar y buscar nuevos factores que podrían estar relacionando la enfermedad cardiovascular con la microbiota intestinal, por ejemplo, y en este caso, los metabolitos producidos por ella. Y entonces, nuestro objetivo era mirar si había algunos metabolitos producidos por la microbiota que podían estar induciendo la enfermedad y entonces podían ser también marcadores de ella. Lo que hicimos fue un estudio bastante sin hipótesis previa, donde queríamos ver todos los cambios que se podían ver en un modelo animal con distintas dietas, induciendo la enfermedad y modificando la microbiota. Lo que fuimos capaces de ver fue un metabolito, el propionato de imidazol, que dependía de la microbiota y que estaba asociado con la aterosclerosis. Posteriormente quisimos ver si este metabolito estaba también relacionado no solo en un modelo murino, sino que también en humanos. Y ahí estudiamos una cohorte muy específica de nuestro centro de investigación, donde se estudia una aterosclerosis muy temprana. Entonces son todos voluntarios humanos que normalmente se definirían como voluntarios sanos, pero gracias a ese estudio se consiguen clasificar con personas con aterosclerosis subclínica. Y entonces, en ese caso, quisimos ver los niveles de este metabolito y de sus precursores si estaban asociados o menos a la enfermedad. Y lo que vimos fue exactamente que el propionato de imidazol está aumentado en estas personas con aterosclerosis subclínica, sus precursores no, y entonces que es un metabolito muy selectivo y de la enfermedad. Y pudimos también validar este resultado en una cohorte sueca más grande que la nuestra, donde la aterosclerosis se estudiaba de la misma forma que nuestra cohorte de descubrimiento. Y ahí pudimos ver que otra vez el propionato de imidazol era el metabolito que se veía aumentado en el caso de aterosclerosis subclínica.
Además de esto, estudiamos la relación con otros factores de riesgo y también cómo podría actuar este metabolito como marcador de la enfermedad, tanto en general como en la enfermedad en su forma activa, que es una forma que se estudia en los últimos años, que se ve más asociado a eventos cardiovasculares y entonces una aterosclerosis más peligrosa. Y en este caso pudimos ver que el metabolito estaba asociado también y casi aún más a este tipo de aterosclerosis que a la aterosclerosis clásica. Una vez que vimos su papel como marcador, quisimos investigar cómo podría estar actuando en el huésped, entonces cuál podría ser su mecanismo de acción, y fue ahí donde nuestra colaboración entró el papel de En ese punto yo me vine de Granada después de terminar la tesis y estamos en el punto de, vale, tenemos un metabolito que correlaciona muy bien con placa de ateroma, que incluso tiene una correlación incluso mejor que otros biomarcadores que se utilizan en la actualidad. Y quisimos ver si además de únicamente ser una correlación, tenía un efecto causal. Entonces decidimos tratar en primer lugar ratones que son proaterogénicos, es decir, son ratones que de forma natural desarrollan placa de ateroma y los tratamos con imidazol propionato. Y observamos ciertamente que aquellos animales que estaban tratados con propionato de imidazol desarrollaban más placa de ateroma que aquellos que no estaban tratados con el propionato de imidazol. En paralelo, además, quisimos ir un poco más allá y quisimos comprobar si realmente era independiente o no totalmente de los niveles de colesterol. Y lo que vimos que no, es decir, su efecto, es decir, no modula los niveles de colesterol, su efecto no depende de que aumente el colesterol, pero sí es necesario que haya unos niveles medios o altos de colesterol para que se induzca más placa de ateroma. Una vez que observamos esto, dijimos, vale, si no va a estar relacionado con un aumento en los niveles de colesterol, otro factor muy importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y sobre todo en el desarrollo de la aterosclerosis es la inflamación sistémica, inflamación la cual está mediada por el sistema inmunitario. Entonces analizamos todo lo que era el sistema inmunitario, tanto a nivel local, que a nivel del vaso sanguíneo, que es donde realmente se produce esa placa de ateroma, como a nivel sistémico, ya que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Y observamos que el propionato de imidazol estaba induciendo una mayor carácter proinflamatorio, es decir, mayor células que están relacionadas con una inflamación sistémica de nuestro organismo. Entonces, una vez observado que tenía un efecto causal, Ana Laura y yo al final somos farmacéuticos. Entonces, quisimos ir a la parte de terapia. Y dijimos, vale, tenemos un compuesto químico, bueno, un metabolito de la microbiota que se correlaciona con placa de ateroma, que además es capaz per se de inducir la placa de ateroma. Vamos a intentar buscar a ver qué receptor está activando o qué mecanismo está induciendo más a nivel celular para intentar bloquearlo. Hicimos varios ensayos in vitro en los que vimos que este propionato de imidazol lo que hace es que activa un receptor, que es el receptor imidazolínico tipo 1, que se encuentra en varios tipos celulares, pero principalmente se expresaba en macrófagos, que son un tipo de células mieloides que están muy relacionadas con el proceso inflamatorio. Entonces, decidimos utilizar un compuesto químico que está comercializado para bloquear este receptor. Al bloquear este receptor en presencia, es decir, al dar imidazolpropionato en presencia de este receptor, observamos que el efecto de imidazolpropionato desaparecía. Entonces, daba a entender que este fármaco, propionato de imidazol, estaba activando la vía regulada por el receptor imidazolínico. Para validar eso, lo que hicimos fue generar unos ratones genéticamente modificados, los cuales ese receptor estaba bloqueado en las células mieloides, y observamos que ciertamente el mecanismo de acción del propionato de imidazol era por la activación del receptor imidazolínico en células mieloides. Además de esto, visto el efecto protector que presentaba el inhibidor del receptor imidazolínico en las condiciones de su administración del propionato de imidazol, decidimos probarlo como terapia. Entonces, en ratones en los cuales se indujo placa de ateroma mediante métodos tradicionales, que básicamente da una dieta rica en colesterol, administramos este inhibidor de la activación de la vía que actúa el propionato de imidazol. Y observamos que el bloqueo de la vía de imidazol receptor 1 reduce el desarrollo de placa de ateroma debido a que bloquea el efecto del propionato de imidazol. Que se ve aumentado, eso es muy importante, con la dieta alta en colesterol. Exacto. Que ahí vimos que por el motivo por el cual intentamos ver su papel como terapia en una dieta alta en colesterol, porque sabemos que esta dieta modula la microbiota y hace que se produzca más el propionato de imidazol. Y entonces ahí podemos ver, como comentaba Iñaki, que sí es capaz de bloquear la acción, solo aquella obviamente inducida por el propionato de imidazol. Entonces, además, el ser capaz de detectar tanto el metabolito que está induciendo como el mecanismo por el cual está activando,
permite dar un paso más translacional e intentar buscar fármacos que bloqueen ese receptor iniciación tipo 1 para darlo como coterapia con otros fármacos que ya se estén comercializando, como pueden ser las simvastatinas o otro tipo de fármacos que reducen los niveles de colesterol y, sin embargo, no hace que los pacientes tengan menos placa de ateroma. Vale, ok, gracias por la explicación. Se entiende bastante bien el cuadro general pues, del problema. Entonces, yo tengo aquí varias preguntas. La primera sería, que os quería hacer, es cómo surgió en vosotros la motivación para realizar este estudio. Es decir, si vosotros un grupo que tenéis intereses en estudios de enfermedades cardiovasculares, os interesa la inflamación y luego, ¿por qué os centrasteis concretamente en esta molécula, el propionato de imidazol? No sé si lo has comentado al principio, que al hacer vuestros estudios salió de manera inesperada como un biomarcador y lo empezasteis a tirar de él, o ya lo buscabais porque tenéis alguna pista previa. No, la pista previa en este caso fue solo pensar en, queremos mirar otros factores que pueden influenciar el desarrollo de la aterosclerosis, porque pensamos, no todo se puede explicar con simplemente el colesterol que aumenta, y entonces hemos dicho, seguramente hay algo más, y sobre todo en las fases tempranas, donde se pueden estudiar aquellos factores que pueden tener un papel, porque cuando vas en unas condiciones más avanzadas, es más complejo intentar ver la causa diferenciándola de una simple asociación. Entonces, por este motivo nos hemos ido a la primera parte, también porque es un interés muy grande del centro en el cual trabajamos, que es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que tienen este estudio desde varios años, que es el PESA, en colaboración con el Banco Santander. Y entonces, esto es un interés muy grande y sobre todo en la parte de la medicina de prevención, es algo que es de interés para todo el centro, no solo en nuestro grupo. Nuestro grupo es más un grupo de inmunología, y tenemos luego, tanto Iñaki y yo, dos perfiles un poco diferentes, porque el mío es más de metabolismo metabolómico, el suyo de microbiota y enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí juntamos lo que conocemos y buscamos de forma sin hipótesis previa. Entonces no teníamos idea y no queríamos mirar expresamente el propionato de imidazol. Fue uno de los que salieron asociado a la enfermedad, pero no se sabía nada de su papel antes de empezar el estudio. Vale, eso es una cosa que sí. La relevancia durante los últimos años del papel de la microbiota en el contexto de diversas patologías hace que sea más necesario investigarla más en profundidad y buscar tanto bacterias o metabolitos que puedan correlacionarse, no solo como en nuestro caso, con aterosclerosis, sino con otras patologías. De hecho, cada vez se está viendo más que hay imidazol propionato, propionato de imidazol, por ejemplo, también está correlacionado con daño cardíaco, con Alzheimer, con mortalidad. Y la microbiota regula mucho el hospedador, que en este caso somos nosotros. Sí. Bueno, aquí en el podcast previamente hemos tenido muchos otros investigadores hablando sobre el tema de la microbiota. Es la primera vez que, como tú dices, pues hablamos en relación al tema cardiovascular, y aquí os quería hacer otra pregunta. Por lo que habéis dicho, entiendo que ha sido como que de las primeras veces en las que se ha estudiado esta relación entre microbiota y el riesgo cardiovascular, por lo cual pues, me sorprende pues muchísimo. O también, por otra parte... No es de las primeras veces, al contrario. Es decir, de hecho, yo mi tesis doctoral, cuando yo hice la tesis, era microbiota e hipertensión. Es decir, la relación entre microbiota intestinal y enfermedad cardiovascular está, vamos, no es ampliamente conocida, obviamente no se conoce, pero se lleva estudiando muchísimos años. Desde los últimos 15 años he acelerado un montón todos los descubrimientos que hay. El problema es que las herramientas necesarias para poder caracterizar de forma adecuada cómo es la microbiota o cómo son los metabolitos que está produciendo esa microbiota se están desarrollando a día de hoy. Y hasta hace 10 años se hacía un análisis de la microbiota muy general y se caracterizaba familias de bacterias o metabolitos como paquetes de aminoácidos, lípidos, pero no se podía ir a la profundidad de, vale, qué bacterias son concretas o qué cepas concretas y qué metabolitos concretos son los que están correlacionando. Sí, entonces son todo el campo de microbiota. Y muchas veces había resultados contrastantes. Algunos decían que era beneficiosa con algunos metabolitos, otros que no. Entonces había también una parte que necesitaba seguir explorándose, porque no todo lo que se había descrito era como final. Había mucho más que entender, que estudiar. Y también en el estudio que hemos hecho hemos sacado este metabolito. Había también otros que también son de interés y queremos seguir investigando.
Es lo que os iba a preguntar, que claro, no se puede investigar todo porque hay un espacio, un tiempo y unos recursos, ¿no? E Sí. imagino que, bueno, que no lo podréis decir tampoco, pero estaréis viendo un poco la pista a otras moléculas y demás. Y también preguntaros si vuestro estudio abre la puerta entre la novedad pues, que tiene y como tú comentas, que ahora a nivel instrumental o de laboratorio existen ah, avances que permiten realizar medidas pues, más precisas. No sé si vuestro estudio abre la puerta un poco del campo a que mucha otra gente vaya también en esa dirección, ¿no? A procesar estos datos de la microbiota con mucho más cuidado o capacidad, o mejor capacidad por la que se tenía antes. Sí, yo creo que sobre todo, no solo en nuestro estudio, sino muchísimo aquí, porque por ejemplo colaboramos con otros grupos de, como ha comentado Laura antes, de Dinamarca, sí, de Suecia, que es como el profesor Fredrik Bacher, el cual también trabaja en el contexto de microbiota en otros campos como son también, aparte de enfermedad cardiovascular, y también están en la misma dirección, porque al final el problema es ese, es decir, hay que conocer bien la microbiota, hay que conocer realmente todo lo que puede llegar a hacer para entender un poco en qué otros contextos podrían estar relacionados, no solo enfermedad cardiovascular, sino incluso cáncer, Alzheimer, Parkinson. Hay muchas líneas de investigación que no se están abordando todavía por desconocimiento total de si la microbiota tiene un papel o no. Y al final, hasta hace 10 años se intentó empezar a ver microbiota y cáncer. El papel de la microbiota como eso que modula la absorción de determinados nutrientes, pero no su relevancia, es decir, se actuaba sobre ella o se estudiaba ella como un ente que está ahí, el cual nos sirve a nosotros, pero en este caso no habría que abordar eso, sino más bien, la microbiota nos sirve a nosotros, tanto beneficiosamente como perjudicialmente, y nosotros le servimos a ella. Entonces hay una interacción entre ambos, es una simbiosis. Y Sí, luego, sí. en realidad, no solo las herramientas que hemos usado, también ese punto muy importante de ver cómo el metabolito causaba la enfermedad, porque esto no es algo, normalmente se ve asociación entre la enfermedad y el aumento de los metabolitos, pero que el metabolismo por sí mismo es capaz de inducir la enfermedad sin modificar los niveles de colesterol, pues esto es una de las pocas moléculas que lo hacen. Esto fue también muy, muy sorprendente, no lo esperábamos tampoco nosotros. De hecho, fue una moneda al aire de decir, vamos a probar a ver qué sale, diciendo, no creemos que sea nada, pero bueno, ya que correlaciona también y que también se está viendo que tiene implicaciones en otra patología, quizá hace algo. Y cuando vimos que salía algo fue como, uy, pues parece que sí. Son esos resultados que recuerda el momento en el que lo vimos. Claro, porque por lo que comentabas antes, primero habéis obtenido en vuestros estudios una cierta correlación, ¿vale? Correlación no implica causalidad. Y luego, por lo que dices, bueno, habéis intentado hacer, no recuerdo los detalles que habéis comentado antes, pero un modelo específico a partir de una hipótesis de causalidad y entonces habéis hecho una serie de experimentos para ver si esa hipótesis se cumplía o no y en este caso pues se ha cumplido en cuanto al efecto del propionato de imidazol en este campo. Entonces, también os quería preguntar aquí una cosa. A nivel de curiosidad, el propionato de imidazol es producido por la microbiota. Pero, ¿qué tiene que suceder? Se puede, digamos, estáis trabajando en una solución para el problema, por lo que habéis dicho, pero se puede trabajar desde el principio sé que es un poco difícil y os lo habrán preguntado ya, en no ingerir algún tipo de alimento que luego desencadene en esa generación del propionato. Imagino que es bastante complicado. No, más que no ingerir algún tipo de alimento, ya que al final eso es prácticamente imposible. Lo que sí se está haciendo, de hecho, el profesor Fredrik Bacher lo que está intentando es bloquear directamente la enzima en la bacteria que produce ese propionato imidazol, porque como ha comentado Laura antes, es un derivado de la estirina. Entonces, al final, no puedes evitar consumirla, pero sí puedes evitar que esa enzima que está en la bacteria sintetice el propionato imidazol y por ende cortar la vía incluso antes. Claro. Esto es muy Y importante porque está solo en la microbiota, esta enzima, no está en el huésped. vale. La complejidad radica en que no es factible o es muy complicado targetear directamente la microbiota del individuo. Entonces, lo que suelen hacer es modular las bacterias antes de y modular bacterias para que no produzcan ese propionato de imidazol y luego administrárselas a la persona. Es la idea. Vale, esto sí que no lo conocía. Es Sí, como un cuando dices, probiótico, es un probiótico que no es un probiótico porque es una bacteria modificada genéticamente para que no produzca ese metabolito. vale, esto yo no lo conocía. O sea, se modula la bacteria, se da de manera oral, imagino,
no lo sé. Y luego, ¿qué es lo que se espera? Que dentro de la población de la microbiota que haya prevalencia de la versión modificada frente a la versión que causa problemas, o cómo es. Claro, la teoría es que se tendría que administrar la bacteria de forma continua para que De la manera, bacteria repoble el nicho. de manera continua. Y esto es a día de hoy una solución que se esté dando con cierta frecuencia. Claro, No, habrá que identificar. esto está en laboratorio probándose y haciendo Investigación. experimentos en ratones y en Vale. perros, ¿no? Sí. Y todavía no ha llegado ni siquiera a salir del laboratorio. No. Nada, no hay ningún ensayo clínico con ningún tipo de. Hasta, al menos hasta donde nosotros No. sabemos, no. Vale. Claro. Entonces, resulta bastante interesante. Y luego, la otra vía que comentáis, obviamente, es, vale, ya se ha generado el propionato de imidazol, la molécula está haciendo desde las suyas con este receptor que habéis comentado, entonces habéis desarrollado una molécula que inhibe a ese otro pues receptor. Eso si podéis comentar un poco cómo lo lleváis, o a lo mejor no, está publicado, no está publicado, tenéis patente desde por medio, imagino. Sí. Estamos patentando lo que hemos comentado y lo que está también Claro. en la publicación. No hemos descubierto nosotros la síntesis del AGN, que es esta molécula antagonista del IMP, del propionato de imidazol. Entonces, en esta parte no la hemos descubierto nosotros, pero es un compuesto químico que se vende y que se usa en investigación. Entonces, nuestra idea es ahora modificar quizás su perfil para que sea más, como dicen los expertos, drug-like, que sea más parecido a un fármaco que se pueda usar en humanos. Entonces estamos en la modificación de la molécula para que tenga unas características mejores que el ratón. De momento lo hemos usado y funciona bien, pero la idea, como es una terapia siempre a largo plazo y en humanos, intentar mejorar su perfil como fármaco antes de llegar a trials clínicos y estos. Es súper interesante. A día de hoy, corregidme si me equivoco, el tratamiento que mayor mercado tiene o el más extensivo son las tipos simvastatina, rosuvastatina y moléculas de este tipo, o hay otras. Son los que reducen los niveles de colesterol. Sí. Sean por diferentes vías, ya sea porque reduce su absorción o porque bloquea su síntesis, pero al final son fármacos que reducen el nivel de colesterol. Vale. Entonces, otra pregunta, porque aquí hablamos no solo del descubrimiento científico, sino de toda la ciencia que hay alrededor, ¿no? Y de la investigación. ¿Cómo veis? Yo os deseo lo mejor y que funcione la molécula, etcétera. Cuando alguien te dice así, sabe que luego hay alguna pega, ¿no? Pero, bueno, en realidad pues no hay ninguna pega. La siguiente pregunta sería, ¿cómo pensáis que es ahora mismo el punto de vista de las grandes farmacéuticas que están comercializando estas moléculas frente a lo que habéis hecho? ¿O cómo lo veis? En el sentido de que, claro, ya hay un mercado para las moléculas de este tipo, que no recuerdo el nombre ahora mismo, ¿vale? Estatinas, exactamente. Y si no recuerdo el nombre, también es positivo, aunque ya me han recomendado por tomarlas. Pero claro, la industria farmacéutica, que tiene un mercado bastante establecido, normalmente, ante una solución mejor que la que ya tienen, puede haber un poco de competencia, aunque yo os deseo pues todo lo mejor. No sé si habéis tenido alguna experiencia ya de ese tipo. No, por ahora no, pero en nuestro caso es que realmente la terapia para bloquear el propionato no sería una terapia mejor que la estatina, sino sería una terapia complementaria. Complementaria, vale. En este caso, a las farmacéuticas les interesaría para decir, voy a sacar un nuevo fármaco que tenga simvastatina más AGN y saco un nuevo fármaco que lo puedo patentar 25 años más. Entonces, al final, no es una lucha contra él, al contrario, es una unión, en este caso. Es una unión, perfecto. Además, sí, lo que es también importante es ver como el papel del metabolito como marcador, es decir, como un indicador en sangre de que tienes niveles altos del propionato de imidazol, te van a decir cuál es también la población diana que beneficia más de la terapia. Entonces, en este caso, conseguirías individuar a aquellas personas que pueden estar tomando estatinas o menos, pero sí tienen los valores elevados del IMP y entonces necesitarían una terapia para que esto no pasara. Y entonces, en este caso, vemos la doble ventaja de lo que hemos descubierto. Es decir, vemos un encaje no tanto en la terapia actual, porque no queremos evitar o suplantar lo que hay. Lo que queremos es añadir algo, medios más a lo que son los médicos para que puedan
dar unas terapias más personalizadas a la persona que tiene alto este metabolito, pues darle el fármaco que se puede combinar o menos con otros y ahí ser más efectivos porque irías a dirigirte a la persona y que lo necesita. Claro, la verdad que pinta muy bien en esa vía. Y la siguiente pregunta, que supongo la habrán hecho, esto tiene un potencial de comercialización. No sé si entre todo el equipo de personas que estáis trabajando en ello os habéis planteado, ¿no?, ir un poco más allá del matraz y del bench y pensar en la creación de alguna spin-off para que estos resultados, ¿no? Pues no sé si lo estáis planteando ahora mismo. Sí, nuestro objetivo es llegar a la parte más translacional de lo que hemos descubierto, porque creemos que esto tiene potencial translacional, que se puede llevar a algo más clínico. Obviamente se necesitan muchos años, pero sí, nuestra idea es ir a estos dos focos de diagnóstico y de terapia juntos, porque están muy entrelazados entre los dos. Al final, una posible spin-off, como comentas, sería intentar desarrollar un método que permita ver cuál es el target de población y luego modular el AGN que ya se conoce, modularlo para que sea el mejor fármaco posible dentro de sus posibilidades y unir un spin-off que una ambas cosas. Si no, al final sería muy complicado todo, porque al final, si solo en la parte del fármaco, entre comillas, es más fácil que una farmacéutica llegue y diga, pues mira, genero yo una molécula modificada, y si solo en la parte del diagnóstico, diagnóstico sin terapia, al final es como, vale, diagnóstico está para gente, pero ¿qué les doy? Entonces necesitarían la unión hacia la fuerza, en este caso, necesitarían ambas vertientes. Claro. Vale. Y una duda que tengo por desconocimiento, vosotros habéis abierto la puerta a un método con este biomarcador, no sé si puede decir que habéis abierto la puerta a un método de diagnóstico. Yo entiendo pues que sí. Aún no, porque faltaría más estandarización o más pruebas. Sí, faltaría un método, porque lo que hemos hecho hasta ahora es más un entorno de investigación. Hay que trasladarlo a un entorno más clínico, que tiene unos objetivos diferentes, más de precisión, de rapidez y algunas características que hay que cumplir. Y en este caso estamos trabajando para crear algo que sea lo más sensible y sencillo posible. Sobre todo eso, sencillo, porque al final, si tú quieres queremos hacer un biomarcador que sea utilizable en clínica, tiene que ser algo que diga, es coger una gota de sangre, la pongo aquí, tienes el resultado, y el resultado es positivo o negativo. Que la interpretación no solo el desarrollo del kit de diagnóstico, sino la interpretación de ese kit, una vez que esté leído, de esté revelado, sea sencilla para la gente. Y luego también, como se ha visto asociado a más enfermedades, no solo aterosclerosis, igual por sí mismo no es un marcador de la enfermedad sola. Sabemos que es capaz de inducirla, pero no es el único marcador. Se tiene que juntar con los clásicos que se siguen estudiando y que se seguirán estudiando. Vale. La tensión, el glucosa, el colesterol y todo esto va a seguir ahí. Pero es como otra herramienta que se añade y que te indica algo que normalmente no se estudia. Es esta un poco la idea que está detrás. Es un biomarcador de algo va mal. Exacto. Titulares, vale. Tienes un corazón alto, algo va mal. Vale. Ok. Vale, pues lo veo muy, muy interesante. Y luego eso, lo que veo también, que a nivel de innovación, a nivel de creación de spin-off, podéis tener tanto la propiedad intelectual, tanto de las moléculas que desarrolléis, como del propio dispositivo cuando funcione, ¿no? Sí, pues si lo patentáis para tener ahí un dispositivo que también sea capaz de hacer ese diagnóstico, ¿no? Pues es muy interesante, ¿eh? Ahora ya hemos hablado un poco de la parte técnica. Del punto de vista como investigadores, os preguntaría a los dos, a cada uno de vosotros, si consideráis que en vuestra carrera investigadora hasta el día de hoy, si ha sido el descubrimiento más importante que habéis hecho o si tenéis otros. En mi caso sí. Claramente es esto, porque como comentaba antes, cuando empezamos, estábamos buscando algo, no sabíamos exactamente lo que podíamos llegar a encontrar y cada vez añadíamos una pieza en este puzzle muy difícil y entonces cada vez la historia era más importante, más translacional y ha sido una historia que ha durado muchos años. 8. Entonces, 8 años, claro. Es importante saberlo, porque luego la gente ve el paper y lo he publicado y dice, bueno, pues lo han escrito en una tarde o algo, pero sí, 8 años. No,
no, 8 años de trabajo, y entonces ha sido una historia que ha crecido con los años y con colaboraciones, con personas que se han fundado en el proyecto, y cada uno ha llevado una parte que luego ha hecho sí que esta historia fuera tan importante. Y entonces, en mi caso, sí es el descubrimiento más grande que he hecho. Ujú. En mi caso, a nivel de impacto global, por supuesto, es decir, la relevancia a nivel social y el impacto a nivel social que está teniendo esto no, vamos, en la vida. Ahora, que el más importante, pues no lo sé, porque realmente los pequeños descubrimientos que vas viendo día a día, a lo mejor te hacen más ilusión que luego ya cuando sale, por ejemplo, y por lo menos en mi caso, cuando ya salió la historia es como un parto duro. Después de 8 años, en mi Claro, caso, claro, ya me lo he quitado claro. encima. Entonces no eres capaz de tener esa sensación de satisfacción, es más de alivio, en cierto modo. Para mí fue más interesante el hecho del experimento clave, es decir, sale bien, qué bonito. Claro, claro, claro. Bueno, es importante pues que la gente que escucha esto, que también que sepa pues todo el trabajo pues que hay detrás. Habéis comentado esos 8 años. Luego también que te acepten el trabajo en una revista importante, aunque el trabajo sea bueno, requiere sus fases de revisión y posibles rechazos en revistas y todo este tipo de cosas que todos vivimos en el día a día, ¿no? Pero bueno, esto es así. Y luego también, si podéis comentar un poco, imagino que es un trabajo multidisciplinar entre investigadores que tienen diferentes backgrounds y experiencias, o si podéis comentar un poco. Nosotros mismos somos el ejemplo. Sí. ¿Sí, no? Que Ana Laura es una experta en metabolómica y yo de metabolómica no tengo idea, pero todo lo que es experimentación animal, microbiota, enfermedad cardiovascular, al final es más mi campo. Entonces somos el ejemplo claro de la multidisciplinaridad del proyecto. Sí. Las dos facetas del proyecto. Sí, somos nosotros. Sí. Las dos facetas, perfectamente. ¿Y el proyecto se ha realizado en el centro de investigaciones en el que trabajáis vosotros, principalmente? Sí, lo empecé yo cuando empecé mi postdoctoral, mi temporada de postdoc en el laboratorio de David, y luego en unos años se juntó Iñaki y de ahí hemos seguido juntos hasta por fin. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, hablando también ahora un poco de metainvestigación, todo esto ha sucedido porque al principio teníais una sensación, un feeling, habéis tirado por ahí y han salido cosas. ¿Os planteáis qué hubierais hecho si no hubiera salido nada? Era muy difícil que no iba a salir nada porque el estudio que hemos hecho era muy sin tener una hipótesis previa. Entonces era algo, lo hemos estudiado porque obviamente no es que lanzas una moneda al aire y sale Claro, algo. sí. Todo es planificación, estudiarlo, pero no teníamos una hipótesis clara de queremos ver este metabolito. Queríamos ver lo que cambiaba y entonces lo que surgió ha sido aún más relevante de lo que íbamos a esperar, pero seguramente iba a salir algo y de hecho ha salido a otros metabolitos relevantes, pero luego hemos apostado a por el propionato de imidazol porque resultaba el más relevante, el más novedoso, porque justo cuando lo descubrimos nosotros se había publicado el mes antes en Cell que este metabolito estaba relacionado con microbiota, pero antes de la fecha no se sabía su dependiente de la microbiota. Se conocía porque tenía un nombre, pero no se sabía nada de él. Un mes antes de que nosotros habíamos descubierto esta asociación, pues veían la asociación con la microbiota y insulinoresistencia. Sí. Entonces ahí fue algo inesperado, pero había muchas más opciones. Entonces, dentro de lo malo fue bueno porque era como, vale, parcialmente ya nos han quitado la primicia, entre comillas, del nuevo metabolito, pero nos da la ventana de, vale, vamos por el buen camino, porque si está relacionado con resistencia a la insulina y está relacionado con la microbiota, puede estar relacionado con otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, en ese caso, tuvimos la ventaja de que nos ayudó a saber que íbamos bien dirigidos. Y a centrarnos en el mecanismo de acción, en la terapia y todo lo que... Claro, bueno, está bien, ¿eh? Hay que intentar a veces ver el lado bueno pues, de las cosas, como estáis comentando pues vosotros. Y la curiosidad pues, que tengo es que imagino que visteis ese trabajo que no sé si habéis dicho que se publicó un mes antes que el vuestro, ¿no? Este en el 2018. Era 2018. Un mes antes que nosotros habíamos visto la asociación entre microbiota, este metabolismo y aterosclerosis. Vale. Y entonces, ¿visteis este trabajo para ver un poco la manera en la que llegaron a esa molécula y si fue un camino similar al vuestro o distinto para que luego os diera ideas? ¿O fue por un camino totalmente distinto por el que lo descubrieron?
Ellos llegaron mirando a insulino resistencia, diabetes, se iban Vale. por otro camino, porque el investigador estaba más, había estudiado muchos años enfermedades cardiovasculares, pero luego ya estaba más al lado de cardiometabólicas, obesidad, insulino resistencia, y entonces la primera relación era más hacia otra enfermedad en realidad. Pero el foco de este artículo era el origen microbiano del metabolismo. Esta era la novedad principal. Y luego su papel en insulino resistencia, pero lo que era relevante era relacionarlo con la microbiota, porque hasta la fecha no se sabía que dependía de ella. Vale, vale. Y ahora, bueno, como este trabajo ha sido exitoso en el sentido de que habéis descubierto cosas muy, muy interesantes y que merecen investigación adicional, el posible desarrollo de la metodología de dispositivo, desarrollo de mejores moléculas, etcétera, esto os hace, imagino, seguir ya más de lleno en la investigación, en esta línea de investigación, ¿no? O tenéis pensado, o os gustaría cambiar a otra. No sé, porque yo he hablado con muchos investigadores y lo dice, sí. Una vez hablé con un investigador y me dijo, el mayor problema que tuve en mi carrera es que cierto experimento funcionó y ya me tuve que dedicar a eso, pero no era eso lo que yo realmente quería hacer. Yo quería hacer otra cosa. Pero imagino que vosotros queréis seguir ahí, ¿no? Es decir, que me siento identificado con él. Porque yo al final, como contaba, mi tesis empezó con microbiota de cardiovascular, luego aquí seguí con microbiota de cardiovascular y yo ya, vamos, con la dije, ya estoy harto de la microbiota, ya se acabó la microbiota, ya no quiero hacer más. Pero a raíz de esto es como, bueno, ya Claro. tengo que seguir haciendo cosas de microbiota, aunque sea en otro contexto, que no sea aterosclerosis, en otra patología o en otro contexto, pero al final es como, es lo que toca en cierto modo. Ya que tengo esto, no voy a decir ahora, no, ahora empiezo desde cero en un campo que no tengo ni idea. Entonces me siento identificado con él. La siguiente pregunta pues, que os haría es, ya a nivel un poco de experiencia investigadora, ¿qué ha sido, ¿no?, lo que más os ha dado satisfacción del proyecto o que más os ha gustado durante el desarrollo de estos 8 años, por el tiempo que le habéis pues, dedicado, y también por lo que menos a nivel personal? La parte que me ha gustado mucho y me ha sorprendido ha sido la acogida que ha tenido este trabajo, honestamente. Aparte de toda la parte que es científica y que hemos Claro. contado antes, que esto también ha sido muchos up, la parte de cómo ha sido acogida por las personas, los medios de comunicación y el interés en los médicos también. Muchos médicos en hospitales han querido que diéramos como charla, explicando lo que habíamos investigado, lo que podía significar para los pacientes. Algunas personas en las redes sociales que te dan las gracias por lo que estás haciendo. Claro, claro. Y esto ha sido algo que no me esperaba, porque no lo haces para la parte de ver cómo está acogido por las personas y los medios. Lo haces porque crees que es algo relevante, importante, pero muchas veces la ciencia se queda muy lejana de la población y entonces en este caso verlo como se conseguía acercar y que el tema sí era relevante, interesante y que se veía lo que nosotros veíamos, lo podían ver otras personas, aunque no eran del campo, pues ese ha sido un momento muy, muy bonito y muy importante. Y mientras las partes más down han sido todo lo que hemos necesitado para llegar ahí, ha habido muchos momentos donde hemos estado a punto de perderlo todo. De publicaciones unos meses, creo que en marzo se ha publicado un paper, un artículo donde describen la relación de este metabolito con la aterosclerosis en un entorno, en un estudio más pequeñito, pero unos campos. Y, por ejemplo, y así muchas más cosas que han ido pasando en esos años y entonces hay que tener mucha resiliencia cuando se hace investigación y creer mucho en lo que uno está haciendo, diciendo, vale, sigo por el camino porque sé que es algo importante y esto ha sido lo que nos ha llevado hasta aquí porque ha habido muchos momentos difíciles. Sobre todo lo más duro a nivel personal es que, aunque al final ya estamos los dos en una etapa en la que dices, vale, soy capaz de desconectar cuando me voy de aquí. En este caso había días en los que te iba a casa diciendo, me cago en la leche, y que no eras capaz de desconectar y te iba a casa y seguías dando vueltas porque, ya no solo porque dijera, porque en este caso teníamos suerte, los resultados estaban saliendo, se veían cosas prometedoras y se veía bien, sino por el hecho de, al final, la ronda de revisión han sido 2 años de revisión de paper. 2 años. 2 años en los que llegaba a puntos en los que decía, ¿me merece la pena seguir haciendo este experimento? ¿Me merece la pena? Es decir, ¿merece la pena realmente para que luego nadie te asegure nada? Es decir, son 2 años de revisión en los que tú puedes responder todo lo que pide la referee, puedes llegar a todo, y lo mismo que en marzo se publicó el otro estudio mucho más pequeño y no ha pasado nada,
pues ya ha dicho el editor, lo siento, adiós, muy buena, y nosotros llevamos 2 años respondiendo a revisores ya. Claro, Entonces, claro. son esos momentos de seguir dándole vueltas, como el rumiar de la idea de que algo puede acabar saliendo mal, que al final somos nuestro peor enemigo en ese sentido. Pero bueno, yo Claro. creo que una cosa muy positiva, por lo menos a nivel personal, que yo creo es, que yo me llevo, por ejemplo, es que pese a todo, al final siempre hay alguien o siempre hay algo que te ayuda a seguir. Porque, Sí. por ejemplo, yo recuerdo un momento de una revisión en el que yo estaba con un amigo que era su despedida de soltero, estábamos en Carcassonne, en Francia, y me llamaron a Laura y David diciéndome que había que hacer un experimento mal. Yo dije que yo no hacía un experimento mal, que yo sabía acabar el proyecto para mí. En cambio, entre los dos, pues no me convencieron, pero fue como, bueno, ya está, vamos a hacerlo y se acabó. Y al final salió. Entonces, y de esos muchos momentos de no sale esto, ¿y qué hacemos? Vamos a intentar seguir. Entonces, al final te das cuenta de que uno solo nunca acaba un camino. Y al final, en ciencia, la gente Totalmente. por lo general, y en mi opinión mal, tiende a buscar la individualidad. Y al final, la ciencia, así como debería ser nuestra sociedad, todos deberíamos apoyarnos y remar en la misma dirección. Y todo el mundo se beneficia. En este caso, pues cuando uno caía, el otro llegaba y decía, venga, vamos a seguir un poquito más. Y nos íbamos retroalimentando. Y es eso, cómo hemos llegado hasta el objetivo. Si no, ya digo yo Claro, que claro. se acabó antes. Genial, genial. Muy bien, muy bien. Pues ya por ir terminando, os preguntaría, ya creo que lo habéis comentado indirectamente, ¿no? Por toda la experiencia con la que nos habéis contado este trabajo, pero ¿qué recomendaríais a los estudiantes de doctorado, de, no sé, de primer año y cosas así, que empiezan a dedicarse a este campo, ¿no? Ya habéis comentado un poco la resiliencia, la paciencia, lo que estáis comentando, pero ¿hay algo más que recomendaríais? Como si lo anterior pues no fuera poco. Yo creo que lo principal es tener vocación. Si dicen que para otras carreras hace falta vocación, yo creo que nadie ha hecho investigación para saber eso. Y Ujú. realmente, que hasta mi limitado conocimiento de otras disciplinas, por supuesto. Es decir, para trabajar en investigación y seguir en investigación hay que tener muchísima vocación. Porque ni al nivel de salario muchas veces enriquece si comparas con muchísimas otras disciplinas, ni a Totalmente. nivel de horas de trabajo tampoco, ni a nivel de salud mental tampoco. Al final es vocación y que diga, me gusta esto porque tengo ese pequeño gusanillo de querer saber más. Y decir, voy a ver si consigo ver algo que otro no ha conseguido ver solo por la curiosidad de este camino va así. Para mí no, ahí falta algo. Ese pequeño gusanillo, como decía Juan cuando estaba haciendo la tesis. Y al final eso, es decir, esa chispa no puede perderse. Si esa chispa se pierde, la carrera investigadora va mal. Sí, Estoy de acuerdo. yo creo que seguir tu propia pasión Sí. es lo que te lleva a superar todos estos momentos, que hay muchos, como en todos los trabajos, pero es verdad que en ciencia hay más. Entonces la resiliencia por eso era muy importante, pero si no tienes la pasión de que lo que estás haciendo es importante, estás haciendo algo no solo para ti, sino que para la sociedad y que esto de verdad sirva y funcione, no vas a ningún lado porque hay muchas cosas que te echan para atrás. Y entonces seguir tu pasión, aunque mucha gente te diga que no, que está sobrevalorado, que es más sencillo otro camino, al final si sigue lo que te gusta, vas a ir bien, porque es algo que te va a llenar el día y vas a decir, vale, sigo a pesar de, o luego llega el momento y dices, he hecho bien en seguir adelante. Y luego otras dos cosas que suenan muy a cliché, pero una sobre todo, el no pensar objetivos tanto a largo plazo, porque al final este camino es muy de pasito a pasito, de me levanto hoy, voy a ver si consigo hacer este experimento, a ver lo que sale, no pensar de, no, ya he acabado el proyecto, ya he publicado un Nature, ya he publicado 4 cells, no, y levántate hoy, haz el experimento, ver lo que sale, interprétalo, lee, dedica el día a día y sobre todo ser generosos con la gente con la que trabaja. Y al final, nosotros vamos los dos de primera en el paper. Hay gente que directamente se hubiera peleado y hubiera dicho, si vas tú, no voy yo. Y al final así pierden los dos. Al final, en el mundo de la investigación, hay que asumir esa generosidad de que nada es por ti. Y todo es por toda la gente que te está ayudando y toda la gente que te rodea, que hace que tú puedas seguir adelante y que el proyecto tire. Porque al final, una persona solo no acaba un proyecto de investigación, por lo menos en biomedicina. No, nunca. Y en muchas áreas. Sí. Al final es eso lo principal. Es decir, hay que ser generoso con el entorno y disfrutar de lo que te gusta con ayuda y haciendo que el entorno sea lo mejor posible. Sí. Muy bien, pues secundo vuestra opinión, totalmente pues de acuerdo en la importancia de la vocación y todo lo que habéis comentado. Y nada, y daros las gracias por haber venido a contar vuestro trabajo tan interesante y desear que siga todo adelante y con sus altos y bajos, como en todos los caminos, ¿no?
y que salga por lo mejor posible. Y a los que estéis escuchando el episodio, pues pondremos en las notas del episodio el enlace a la publicación y a los datos de contacto de tanto Iñaki como Ana Laura, por si luego tenéis alguna pregunta adicional o los queréis contactar o hacer la tesis con ellos, BBK sabéis, pues ahí están, ¿no? Muy bien a los dos. Pues nada, pues muchas gracias y desearos por lo mejor. Gracias a ti. A ti, sí, por el interés en nuestro trabajo.